En esta sesión vamos a ver un problema relacionado con estructuras, específicamente la solución de armazones. El problema indica, para el armazón y la carga mostradas en la figura, determine los componentes de todas las fuerzas que actúan sobre el elemento ABE. El primer paso para resolver este tipo de problemas es dibujar el diagrama de cuerpo libre de la estructura. Para ello vamos a reemplazar el punto de apoyo fijo E por dos fuerzas de reacción, una perpendicular E sub Y y una horizontal E sub X. De la misma manera vamos a reemplazar en el punto F por dos fuerzas de reacción, una fuerza horizontal Fx y una fuerza vertical F sub Y. Continuando con la solución del problema, vamos a calcular las reacciones en los puntos E y F. Para ello vamos a hacer momentos respecto al punto E. Como el armazón se encuentra en equilibrio, la sumatoria de momentos respecto al punto E va a ser igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que generan estos momentos? La fuerza F sub Y y la fuerza de 12 kilonewtons. La fuerza F sub Y nos genera un momento en el sentido antihorario, por lo tanto positivo, y la fuerza de 12 kilonewtons nos genera un movimiento horario, por lo tanto negativo. La magnitud del momento generado por la fuerza F sub Y viene a ser la magnitud de esta fuerza por la distancia al punto E, que sería de 0.9 metros más 0.9 metros, total 1.8 metros. Y el momento generado por la fuerza de 12 kilonewtons viene a ser al producto de 12 kilonewtons por la distancia de 0.9 más 0.9 metros más 0.3 metros, total 2.1 metros. Realizando el producto correspondiente y la división, obtenemos que la fuerza F sub Y tiene una magnitud de 14 kilonewtons. Continuamos haciendo la sumatoria de fuerzas verticales para hallar el valor de E sub Y. El sistema se encuentra en equilibrio, por lo tanto la sumatoria de estas fuerzas F sub Y es igual a 0. Las fuerzas que tenemos es hacia abajo la fuerza menos E sub Y más F sub Y, que tiene un valor de 14 kilonewtons, menos 12 kilonewtons. Realizando la diferencia correspondiente, tenemos que la fuerza E sub Y va a ser igual a 2 kilonewtons. Vamos a continuar realizando el diagrama del cuerpo libre del elemento BCD. En el punto B vamos a reemplazar la unión por dos fuerzas, Bx y By, horizontal y perpendicular respectivamente. De la misma manera, en el punto C, una fuerza vertical C sub Y y una fuerza horizontal C sub X, y en el punto D tenemos una fuerza vertical de 12 kilonewtons dirigida hacia abajo. Y también recuerden que teníamos un elemento que estaba inclinado y que era par en el punto C. Vamos a trazar una perpendicular a ese elemento y vamos a ver que tiene una pendiente de altura de 1 y horizontal 2. Recuerden que Cx y Cy van a ser componentes de ese vector. Podemos observar en la figura que si hacemos sumatoria de momentos respecto al punto B, vamos a poder hallar el valor de C sub Y, porque con respecto al punto B, dos son las fuerzas que generan momentos, C sub Y y la fuerza de 12 kilonewtons. La fuerza C sub Y genera un momento antihorario, por lo tanto positivo, y la fuerza de 12 kilonewtons genera un momento horario, por lo tanto negativo. La magnitud del momento generado por C sub Y es igual al valor de este multiplicado por la distancia por 1.2 metros. Y el momento que genera la fuerza de 12 kilonewtons es
la multiplicación de esta magnitud por la distancia de 1.2 metros más 0.6 metros. Si realizamos la multiplicación correspondiente y la división correspondiente, tenemos que la fuerza 6 sub y va a ser igual a 18 kilonewtons y la dirección va a ser hacia arriba. Vamos a calcular también la fuerza C sub x. Para ello vamos a considerar la pendiente que tiene esta línea de acción de este vector, cuyos componentes son Cx y Cy. Y de acuerdo al triángulo podemos observar que Cx es a 2 veces el valor de C sub y. En nuestro caso, 2 por 18 kilonewtons, entonces C sub x va a tener un valor de 36 kilonewtons. Vamos a calcular B sub x. Para ello vamos a hacer sumatoria de todas las fuerzas horizontales igual a 0. Las fuerzas horizontales que tenemos es B sub x, que está dirigida hacia el lado izquierdo, por lo tanto va a ser negativo, más la fuerza C sub x dirigida al lado derecho y tiene valor positivo. Reemplazamos el valor de 36 kilonewtons y hallamos que la fuerza B sub x va a ser igual a 36 kilonewtons. Continuamos con el cálculo de la fuerza B sub y. Para ello vamos a hacer sumatoria de las fuerzas verticales y como se encuentra en equilibrio el elemento, esta sumatoria va a ser igual a 0. Las fuerzas que tenemos es B sub y dirigida hacia abajo, por lo tanto con signo negativo. La fuerza C sub y, cuya dirección es hacia arriba, positivo, más 18 kilonewtons, menos 12 kilonewtons. Realizando la diferencia correspondiente, hallamos que B sub y vale 6 kilonewtons, con lo que ya hemos obtenido los valores de B sub x, B sub y, Cx y C sub y. Finalmente vamos a trabajar con el diagrama del cuerpo libre del elemento AB. En este vamos a colocar los elementos que conocemos. En el punto E tenemos una fuerza vertical hacia abajo de 2 kilonewtons y tenemos una fuerza horizontal E sub x que desconocemos. En el punto B del cálculo anterior tenemos una fuerza horizontal de 36 kilonewtons y una fuerza vertical dirigida hacia arriba de 6 kilonewtons. Y en el punto A tenemos dos incógnitas, la A sub x y la A sub y. También recordemos que este elemento tiene una pendiente donde la dimensión vertical es de 2 y la dimensión horizontal es de 1. Con esta información vamos a calcular los valores de A sub x, A sub y de E sub x. Tres incógnitas y puedo plantear tres ecuaciones. Vamos a calcular el valor de E sub x. Para ello vamos a hacer sumatoria de momentos respecto al punto A. Observemos que en este punto A hay dos incógnitas, A sub x y A sub y. Las fuerzas que generan momentos con este punto A viene a ser la fuerza de 36 kilonewtons que genera un momento antihorario, por lo tanto de signo positivo. La fuerza de 6 kilonewtons que genera un momento horario, por lo tanto negativo. La fuerza de 2 kilonewtons que genera un momento antihorario, por lo tanto positivo. Y la fuerza E sub x que genera un momento horario, por lo tanto negativo. El primer momento viene a ser el producto de la fuerza de 36 kilonewtons por una distancia de 1,2 metros. El segundo momento viene a ser igual a 6 kilonewtons por la distancia de 0,6 metros. El tercer momento es el generado por la fuerza de 2 kilonewtons por una distancia al punto A de 0,9 metros. Y el cuarto momento viene a ser el generado por la fuerza E sub x por una distancia de 1,8 metros. La sumatoria de estos cuatro momentos es igual a 0. Realizando los productos correspondientes y la división encontramos que la fuerza
E sub X es igual a 23 kilonewtons. Para calcular la fuerza A sub X, vamos a hacer sumatoria de las fuerzas horizontales. En este caso tenemos tres fuerzas horizontales. Tenemos la fuerza A sub X, que tiene un sentido hacia el lado izquierdo, por lo tanto un valor negativo. La fuerza de 23 kilonewtons hallada en este momento de E sub X también es negativa, más la fuerza de 36 kilonewtons, porque este vector está dirigido hacia el lado derecho. Realizando las sumatorias correspondientes, hallamos que el valor de A sub X es igual a 13 kilonewtons. Y finalmente vamos a calcular el valor de A sub Y. Para ello vamos a hacer sumatoria de todas las fuerzas verticales, igualarlas a 0 porque el elemento se encuentra en equilibrio. Las fuerzas que tenemos es la fuerza A sub Y dirigida hacia abajo, por lo tanto de signo negativo, más la fuerza de 6 kilonewtons dirigida hacia arriba, menos la fuerza de 2 kilonewtons dirigida hacia abajo. Por lo que el valor de A sub Y va a ser igual a 4 kilonewtons. Hemos hallado lo que se nos ha solicitado en este problema. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.